o la educación va a traer la nueva ideología encima, más bien, todo ese tipo de cosas. Aunque, bueno, viéndolo desde otro punto de vista, creo que la educación siempre ha estado ideologizada de una u otra manera. Vamos a ver hoy por qué y qué es lo que ocurre con todo eso. Ideologizada puede incluir, por ejemplo, que en las escuelas nos enseñan mentiras. En las escuelas nos enseñan mentiras, pues ¿qué es la verdad? Ajá, o sea, por ejemplo... Pues va cambiando conforme el tiempo va pasando y conforme las nuevas necesidades. Y depende de quién es en el poder. Y además de quién está en el poder. Hemos tenido, por ejemplo, programas donde hemos hablado de la independencia de México, ¿no? Y de que los estudios, o sea, la gente estudiosa, más bien, te dice, no, pues la verdad esto no pasó, pasó esto. Claro. Pero en la escuela se continúa romantizando algunas cosas, dando información a lo mejor no completa. Claro. ¿Podríamos mencionar como ideología ese tipo de cuestiones? Pues, sí, podría ser, por ejemplo, cuando sucede la Revolución Mexicana, era muy importante crear un estado, crear una nación. Correcto. Y entonces habría que utilizar mucho, en ese momento se utilizó toda la parte indígena, se utilizaba la creación de instituciones, y eso fue una información muy fuerte y una ideología que se incorporó en los libros de texto. Entonces había que ensalzar a los héroes, había que crear instituciones, había que revalorar al campo, revalorar, o sea, todos los artistas, por ejemplo, empezaron a trabajar murales, empezaron a hablar sobre la cultura prehispánica, sobre nuestros indígenas. Entonces era parte de crear una nación. O sea que Diego Rivera, con todo lo que hizo, Claro, es resultado de una ideología que así permeaba es. en ese tiempo. Entonces, claro, y era importante para crear la nación, era importante para crear o más bien para salir adelante de esta guerra terrible que además separó y siguió separando después de la revolución, Claro. pero separó muchísimo a los mexicanos. Entonces habría que volver a encontrar una unidad. Entonces la gente que piensa el currículum en ese momento, pues piensa que eso es lo importante incorporar para poder crear, para poder salir adelante de esta situación tan compleja que quedó en la revolución, por ejemplo, en ese caso. Obviamente la ideología pues va cambiando a lo largo del tiempo y, por ejemplo, ahora en la educación, pues desde el 88, tenemos una ideología que está basada en una política neoliberal. Entonces, esto es un problema. Es una ventaja para las empresas, pero es un problema porque tiene un pensamiento racional, y creo que aquí esto es padre para poder criticar lo que es la ciencia, porque la ciencia se basa en esta visión, bueno, no se basa en esta visión, pero todavía sigue debatiéndose esta parte del racionalismo y del positivismo en la ciencia. Entonces, el modelo neoliberal lo que dice es: somos individuos, tenemos que hacer las cosas bajo estándares, se supone que todos somos iguales, tenemos que hacerlo bajo una lógica racional, y la lógica racional, por ejemplo, está basada en un sujeto, en un hombre, en un sujeto que no tiene una familia, en un sujeto que no tiene otra cosa más que ir a trabajar. Entonces, esta lógica que permea la educación, por ejemplo, le ha hecho muchísimo daño a las escuelas, porque piden una eficiencia que no puede lograrse porque las escuelas no tienen las condiciones adecuadas para lograrlo. Entonces, por ejemplo, han dicho, no, es que las escuelas tienen que cumplir ciertos estándares y los niños tienen que ser evaluados y tienen que lograr tales calificaciones a final de primaria, a final de secundaria. Y si no, el maestro es flojo. O sea, la culpa es del profesor, claro. El modelo que estás diciendo es el modelo actual, el de competencias. Es el modelo actual de competencias, así es. Y entonces, lo que ha pasado es que se ha demandado demasiado a las escuelas, se ha demandado demasiado a los profesores, sin darle las condiciones adecuadas para poderlo lograr. Entonces, la culpa es de la escuela, la culpa es de los profesores, y la investigación ha demostrado pues que no es así. O sea, que en realidad son los contextos. Y entonces, cuando hablemos de educación, cuando hablemos de un cambio, de una reforma, esto no se va a lograr en la escuela. Esto se va a lograr a nivel cultura, en la parte social, porque en la escuela pues hace lo que puede con lo que tiene, y tiene muy poco. Y no puede hacer cambios mientras las políticas, por ejemplo, pongamos una cosa, en la escuela se enseña desde la parte científica que podemos reducir
hablando de la sustentabilidad y de la contaminación, que podemos reducir. Creo que hay regla de 7 R's o 5 R's, vas a ver cuántas R's llevan, pero es una ridiculez. Porque también los es niños, otra R, es ridículo. es una ridiculez porque salen los niños y acá les enseñas a separar los residuos orgánicos, los inorgánicos, y cuando tiran la basura tienen que tirarla toda junta. Exacto. Porque al basurero va toda junta. Correcto. Entonces es ridículo que la escuela sueñe con una utopía o enseñe a los niños este mundo color de rosa que desearíamos, cuando en la realidad no es otra. Entonces ese es el problema, muchas veces es el problema que sucede, que la escuela, la sociedad, la cultura está desvinculada a la política. No hay políticas que puedan favorecer lo que la escuela está proponiendo. Ahora, por ejemplo, a ver, adelante. No, está bien. No, ahora, por ejemplo, que estamos hablando de interculturalidad, estamos hablando de género, estamos hablando de pensamiento crítico, ¿cómo lo vamos a lograr si nuestras realidades son violencia, corrupción? ¿Cuál cultura de la paz? O sea, las niñas no pueden caminar seguras porque las van a robar, los niños tampoco, los hombres tampoco. Hasta en la música. Normalmente nadie puede estar seguro en la calle, ¿no? Nadie. O sea, absolutamente nadie. Y estamos hablando de la interculturalidad, y que el sentido de la interculturalidad, de relacionarnos entre nosotros, de entendernos a través de la interacción con el otro para conseguir una cultura de paz. ¿Cómo la logramos si en nuestra sociedad vivimos en la violencia? Entonces la escuela no puede hacer más de lo que no hagan las políticas y de lo que no generemos como sociedad. Si en tu casa vives a chingazos. No puede. Empezando desde ahí. No puedes hacer mucho, o sea, puedes tú hablar, no, bueno, es que miren, vamos a ponernos de acuerdo, chicos, ahora lo que se pretende es que ellos encuentren las consecuencias de sus actos, se disculpen, bla, bla. Pues sí, pero en su casa se los agarran a trancazos. No, bueno, y quien está arriba de todo te dice, pues acúsenlos con su mamá, ¿no? O sea, también no es como que sea muy coherente el mensaje con la acción, ¿no? O sea, creo que a lo que te refieres precisamente es que tiene que ser todo como en una secuencia, ¿no? Como en una escalera. Voy subiendo de nivel en mi escuela y también tengo que ir aprendiendo cómo funciona mi sociedad, cómo funciona mi contexto. Si, como bien lo dijiste, creo que el ejemplo más claro es ese, ¿no? Si a mí me enseñan que separar la basura es lo indicado o lo que se debería de hacer, pero salgo y llego a casa y mi mamá, mi papá agarran toda la basura y la avientan así de chingazo. O veo los contenedores de la escuela, Ajá. que la basura que todos los niños separaron, la avientan en un solo bote. La avientan en un solo bote, Porque entonces no una tuvo política, secuencia, ¿no? Además de los papás, no hay una política que ayude. O sea, el papá lo hace porque ya sabe que el camión se lo va a llevar al tiradero. Lo va a compactar. Claro, pero si hubiera una política pública en donde dijera, no vamos a recoger la basura toda junta, la vamos a recoger, el camión del orgánico pasa primero. El camión de esto pasa en de los reciclables, claro. De aluminio, vidrio, papel, ¿no? O sea, toda esa la juntas en un bote, los orgánicos en otra y los inorgánicos pues en otra, ¿no? O sea, tendría que ser algo más plausible, ¿no? En Alemania te cobran por peso la basura que te recogen. Te dicen, ¿sabes qué? Pues tu basura te pesó tantos kilos, vale, vas a pagar tanto. Entonces dices, no manches, pero ¿qué pasa si le quito las latas, si le quito el PET? Bueno, ya te cobramos menos. Y entonces es como la gente separa toda la basura, porque se llevan el PET, se llevan las latas, y tu basura ya, la basura que ya no es separable, sí, que ya es basura. ya es poquita, y pues tratas de que sea menos, porque si no te... Imagínate aquí los señores van así colgados del pinche camión, ¿no? Así de, échame los 5 varas, señora, de aquí que te pesan la basura, etcétera. Y es un ejemplo, ¿no? O sea, es uno de tantos miles de ejemplos. La pregunta es, por ejemplo, ¿dónde queda la ciencia en esta laguna educativa, ¿no? Porque al final valle de lágrimas educativo. Ajá, porque al final del día, a ver, tenemos la ciencia de nuestra parte, tenemos evidentemente estudios, tenemos gente que ha leído, que ha dado propuestas, resultados, que te han dicho, oye, utiliza energías renovables. No, a carbón. Entonces, ¿dónde queda la ciencia en este valle de lágrimas, ¿no? La ciencia queda en los libros y en la teoría. O sea... Y hasta ahí. O sea, en la escuela queda para pasar un examen.
Eso viene bien. O sea, los niños aprenden de las energías renovables, en el mejor de los casos, a repetirlo, presentarlo en un examen. Porque en su casa, ¿cuántos utilizan energías renovables? Entonces, Bueno, a mí me gustaría apuntar algo ahí. Ahorita que decías, ¿cuántos usan energías renovables? Se volvió moda utilizar, por ejemplo, los paneles solares. Claro. Que eso estaba padrísimo porque empezabas a utilizar energía que provenía de una fuente inagotable. Y Bueno, cuando está de noche no. bueno, pero por ejemplo, a ver, durante el día estás utilizando esa energía y como estás produciendo energía además que no está siendo aprovechada por tus aparatos, esa energía entra al circuito eléctrico. Entonces, bueno, o sea, todo, al final tú estás produciendo energía para la comisión, ¿no? Te tienen que poner un medidor especial y todo ese show. Bueno, hasta ahí todo bien padre, ¿no? Cuando viene el cambio, viene la reforma, porque ahora pues eso está mal, que tú tengas tus paneles y ahora tienes que seguir utilizando la misma fuente de energía que tú estabas utilizando. Sí, porque ya no mantienes al aparato estatal. Cuando dices, oye, no manches, tú le estás produciendo energía al propio sistema, o sea, y no te están pagando por ello. Claro. Solamente te está bajando el consumo. Dices, bueno, ya, ¿qué más beneficios quieres? Que eso está padrísimo. ¿Quién fue el presidente que cobró más impuestos por tener más ventanas? Santana. Los impuestos por puertas y ventanas. Es algo muy similar a eso, ¿no? Bueno, pero lo de Santana era para obtener ingresos porque estaba por un tema de... El país pues, estaba quebrado, o sea, el totalmente. país no tenía mucho de dónde agarrar. Por eso tuvo que vender un pedacito. Y tenías que pagar por ventanas, por perros, por gatos, por lo que fuera, o sea, la gente entraba por el techo. Sí, ¿La gente entraba por el techo? Sí, claro, Como en Assassin's Creed, güey. Era más caro tener una puerta que una ventana, entonces la gente tenía ventanas. De hecho, analízalo en la arquitectura que tenemos de esa época. Ajá. Muchas ventanas parecen puertas, ¿okay? Son muy grandes para el paso de una persona y en caso, o sea, cerraban sus puertas y también podían ingresar por la azotea para no tener que pagar los impuestos. Son entradas como Batman. Exactamente. Porque México lindo y querido desde Siempre tiempos hay- inmemoriales, ¿no? Claro. Pero por ejemplo dices, bueno, o sea, en el tema de las energías renovables o inagotables, dices, bueno, pues déjame aprovecho de aquí y ¿qué hizo gobierno? O sea, gobierno dijo, no, sabes que no lo puedes hacer porque me estás afectando a mí y a mis intereses. Bueno, Entonces, y no lo hicieron como los españoles, que empezaron a cobrar impuestos por el sol. O sea, impuesto por quien tuviera celdas solares. Como ya no lo puedes cobrar por la producción de energía porque eran autosuficientes, bueno, te voy a cobrar por tener tu celda solar. Pero bueno, creo que ahí nos estamos desviando del tema un poco. en cuestiones de No, porque al final del día estamos hablando de ciencia y estamos hablando de cómo esa ciencia nos está utilizando en pro de una educación en general. ¿Sabes qué? Que es, no ibas a decir algo y yo te después. No. ¿Sabes qué? Que eso es algo, o sea, dentro de esta nueva reforma que se está manejando, algo que me gusta y que no veo cómo lo podamos hacer en la escuela, es esta parte de educar a los ciudadanos a tener una participación más activa claro. en las propuestas para el cambio. Porque finalmente es lo que les decía hace un momento, la escuela se quedaba en educar para un examen y nada más, porque los chicos no aplicaban el conocimiento en otras situaciones. Sí, el aprendizaje se quedaba allí, en el examen, no era un aprendizaje significativo que pudiera desarrollar más adelante. Y esa parte me gusta del programa de ahora, me gusta mucho, pero les digo, yo lo he intentado hacer con proyectos en la escuela, en donde el proyecto llegue, por ejemplo, hicimos algún proyecto en donde los niños de sexto veían que los pequeños de primero estaban pasados de peso. Entonces decían, maestra, yo creo que nuestros compañeritos están pasados de peso y ha de ser por la comida que comen era la hipótesis de ellos. Okay. La comida que consumen en la cooperativa escolar, porque es muy mala. Y No porque el fin de semana se traían sus gansitos Ah. ni comieran cuberitos con chicharrón. Bueno, pero mira, Eso- ya eso- estaban aplicando un método científico. Eso al quieras que menos no. en fin de semana. Hay niños que llegan a la escuela con su lonchera y lo que les mandan de lonche Una coca. es el gansito con un Sí, refresco. claro. Unas O emperador. con un O con un chocolatito, jugo. con un juguito. Así Ah, es. que porque el jugo es más sano cuando contiene altos contenidos en azúcar, ¿no? Es lo mismo que el refresco. Es lo mismo que un refresco. Pero, Así es. pero bueno, Sí, los niños empezaron a decir,
Así es. Se nos hace que es por eso. Entonces empezamos a plantear el proyecto. Elaboraron su hipótesis. Claro, y entonces los niños dijeron, maestra, vamos a pesar a los niños, vamos a pesar a toda la escuela, y vamos a sacar el índice de masa corporal, yo lo vi en mi tarjeta del IMSS, y entonces los niños empezaron a utilizar, a medirlos, utilizaron problemas matemáticos, empezaron a leer sobre la obesidad, etcétera, y terminaron haciendo un artículo de divulgación respecto, era científico, pero para los chiquitos pues era de divulgación, en donde publicaron cuáles eran los resultados. Y entonces ese es un proyecto que pretende hacer un cambio en la escuela, que pretende informar a los papás cómo ven la situación. Y al ser ellos partícipes del proyecto, es significativo, ¿no? Claro. O sea, ellos mismos también se involucran en decir, no quiero estar pasado de peso como los de primero. Así es. Y entonces ellos, además de esta parte de verdad de ser muy activos en el aprendizaje, pues aprendían a leer, a comprender, a utilizar las matemáticas, a trabajar en equipo, o sea, eran un montón de actividades. De integrar. Esto es lo que pretende ahora el programa. Ahora se está pretendiendo que se trabaje por proyectos. Yo lo venía trabajando ya desde antes, y esa parte me parece muy importante, porque nuestros niños terminan diciendo, pues sí, voy a la escuela, pero como es esto que aprendo, como para qué sirve, pues para contestar un examen, pero de verdad es frustrante porque no puedo lograr un cambio en la vida. Veo la misma cochinada allá afuera de violencia, veo la misma cochinada de basura, no puedo tener un árbol, veo que el calor está hasta el demonio, y de verdad no puedo hacer nada, porque los que son encargados de esto son las empresas. Bueno, ni siquiera se dan cuenta, en los libros ni siquiera viene que las empresas son las causantes principales del calentamiento o de toda la contaminación. No viene. Dicen que ellos son los culpables porque no se paran, porque no apagan la luz, porque no. Porque no reciclas, porque... Claro. La falta de agua, por ejemplo, la falta de agua ahorita nos dicen a nosotros, Claro. o sea, hay que cuidarla. Cierra Dice, sí, la claro, llave. yo la cuido. ¿Y las empresas? Y las de automóviles, por ejemplo. Pero no dice nada de la empresa de Kimberly Clark, Por ejemplo. que hace papel y que gasta agua A lo estúpido. Entonces, eso conveniente para las empresas. Claro. Esta política neoliberal de apoyar a las empresas está en nuestros libros, está en el discurso que dice, tú eres el culpable. O sea, si tú estás mal, o sea, si estamos mal es porque tú no estás haciendo algo, tú. Pero no hay esa conciencia de ver cómo este mundo, estas empresas, estas grandes empresas están afectando, y cómo como colectivo, porque como colectivo es la única forma en que podemos actuar para hacer un cambio. Okay. En individual no podemos. Entonces, esta reforma, creo que uno de los aciertos es que trabaje el colectivo. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Yo no tengo idea. Ni yo. Porque las capacitaciones están nefastas. Los maestros, bueno, pues quien tiene más saliva, pues mastica más fino, no come más fino. Así va a ser, así es. El que puede entender, el que tiene más concepciones va comprendiendo. Pero es complejo en una escuela que no ha trabajado por proyectos o que no ha hecho el análisis de, como lo que estamos haciendo ahorita, pues de cuáles realmente son las causas de algunas situaciones que vivimos. Pues es muy difícil que los profesores vayan caminando hacia allá, que son muy capaces, claro que lo son, pero necesitan también buen acompañamiento. Entonces, esta parte me parece muy, muy importante. ¿Cómo la van a trabajar? Pues sería un reto, ver cómo hacen este seguimiento. La ciencia no se deja de lado, pero sí se le da valor a los saberes, como por ejemplo los saberes de las comunidades, los saberes de las parteras, los saberes herbolarios, que tienen realmente un valor muy importante, pero que la ciencia no los había estudiado. Entonces, no porque no los haya estudiado no quiere decir que no son valiosos. Claro. Quiere decir que la ciencia simplemente no los consideró porque su método racional no los podía... Porque hay una ideología dentro de la ciencia, Claro. donde hay una moda de línea de investigación que dice que tienes que investigar no sé, ay, Sí. me voy a echar un investigador si digo alguna línea de investigación, pero bueno, que hay una investigación acerca del punto cuántico de carbono, por ejemplo, ¿no? Y cómo generar energía a través de eso. A lo mejor eso aquí en México, es pertinente, pero a lo mejor ni es pertinente. A lo mejor es pertinente en Estados Unidos, o a lo mejor es pertinente en Europa, de donde viene a estudiar el investigador que viene a hacer la investigación aquí. Pero no se da cuenta, o sea, la ideología permea desde otro país, aquí dentro de la ciencia, y ahí es donde el científico decide qué
investigar y qué no investigar. Y muchas veces ese saber arbolario, o ese saber de las parteras, esos saberes que son, que hasta son tachados de pragmáticos en algún momento, pues son desechados por la ciencia y se dedican mejor a estudiar otro tipo de cosas, ¿no? Una cosa es la ciencia básica, como por ejemplo estudiar el ciclo del agua, que a mí se me hace muy bueno, química básica, por lo menos en secundaria, cuando alcanzas a entender que hay elementos que constituyen las cosas. La tabla periódica a mí no se me hace para nada dañino que la vean. A lo mejor nunca la vas a entender toda en secundaria, pero pues por lo menos verla. Pero creo que la ideología permea en la ciencia desde las líneas de investigación, y en las líneas de investigación es donde se van a cosas que a lo mejor aquí ni siquiera son tan pertinentes, o son pertinentes para que la empresa pueda realizar sus televisiones y vendérselas a todos, ¿no? Claro. Oye, Iván, ¿tenemos comentarios? Digo, para que te pongas a hacer algo. Sí, desde hace rato estamos viendo aquí, Sí, hay gracias. un montón de comentarios. A Ya ver, Iván, tenemos, habla. dice Marco Antonio, dice, saludos No, a la güey. invitada, saludos a Aquí ti, vienes a Antonio. chambear, papacito, ¿eh? Saludos O sea, a los otros dos. Dice Hola. Francisco Alcaraz, un abrazo desde Morelia. Paco. Saludos Besos. hasta allá. Dice Monaco Baranda, hola, buenas noches, ¿qué tanto me perdí? Y en cuanto a lo del gansito con Coca-Cola, dice, comida de albañil le dicen, pero no lo dicen mal plan. Le dicen el pato al orange, ¿no? Que es el pingüino con el gansito ¿Un con... juguito? No, Con Fanta. Con Fanta. Ah, ¿Cómo ok. le llaman? El pato al orange. El pato al orange, porque es el gansito con Fanta. Dice Carlos Schroeder, dice, en algunas partes también es ilegal la captación de lluvia. ¿Qué? ¿La captación de lluvia? Ok. ¿Es ilegal? Sí, en algunos lugares captar lluvia para filtrarle comprar. para uso continuo Ujú. es ¿Por qué ilegal te hacerlo. aprovechas de eso si viene de la red de sanación de Sí, agua? tiene O sea, que venir de la llave, de que te Dice cobran. Fernanda Blanco, hola Antonio, salúdeme. Claro que sí, saludos hasta de allá donde estás, muy padre. Y nos mandó- Fernanda, mira, pero deja de decirlo, Quita esa botella de... Fue a competir hasta Colombia, Súper. fue representando a un equipo de porristas a México, ganaron el primer lugar. Entonces, Felicidades. muchas felicidades a ti y a todo tu equipo, Yeah. y ojalá que tengan un buen regreso a casa. Y nos acaba de mandar Seguro que no fueron con la CONADE porque no los apoya. ¿Los mandó sin Nos estrellas? mandó 100 estrellas. ¡Ey! Muy bien. Voy, pues, Gracias. ahora. Gracias, de verdad. ¿Qué más? Y ¿Qué más? ya. Hasta ahí vamos ahorita bien. Ok. Bueno, Bueno, dice Monaco Baranda, dice, dicen, ok, como empresa estoy contaminando, pero tú tienes la culpa por comprar mis productos, de lo que hablamos hace rato. Claro. Ok, entonces, bueno, ahorita... Esa es una parte importante. ¿Cómo los hacemos críticos para que consuman adecuadamente? claro, y eso es algo que de repente estamos olvidando en nuestro sistema educativo, cómo formar mentes críticas Así es. entre nuestros Pensamiento alumnos. crítico, sí. Y es hacerlo, mucha gente cree que porque la palabra crítico, ser crítico, tiene que ver con ser adulto, O con crítica. creen que, bueno, Usar criticón. Sí, sí. exactamente. Bueno, y eso es porque tienes uso de tu mente para poder analizar las diferentes situaciones y llegar a un punto en conclusión. Pensamiento crítico no es pensamiento víboro. Bueno, Tan, tarán, tarán, tarán. No es. sí, hoy yo no vengo afinado con los chistes, pero vino Pepe. Mira, mira, Denle chance, o sea, sí. Toño califica como bien. ¿Ok? No se aventaron ninguna de noche. Y mucha ¿no? gente cree que el pensamiento crítico no se puede hacer con los niños, cuando en realidad es Así muy es. fácil hacerlo, porque el trabajar con los niños es realmente... Y cuestionan. Bueno, O sea, un niño tiene la capacidad de cuestionarte todo. Pues ¿No? es el científico de nacimiento. de hecho yo creo que el mejor maestro que existe en un aula es un niño. Es un niño. No es el que está dando la clase, es el niño. Sí, lo sabes. Y es donde tenemos que aprender, esa es la parte que se nos está olvidando, tenemos que aprender a enseñar desde la cabeza del niño. Es del que aprende, donde tienes que aprender a enseñar. ¿Cómo piensa el niño? Vamos, por ejemplo, escuchaba un profesor que es bastante muy bueno, voy a compartir el link para que escuchen la conferencia que da. Y dice él, bueno, yo llego y le pregunto a los niños, tienes que estar preparado para las respuestas inesperadas, ¿no? Claro. Y entonces le pregunta a los niños, dime 3 frutas, y un niño le contesta, 3 plátanos. A ver, ¿qué preguntaste? Y entonces él dice, como maestro, y si yo lo califiqué, pues el niño no razona. Sí, está Así, está menso. está tonto. Desde tu pensamiento como adulto, dices, pues este niño ¿Qué no razona. preguntaste?
Pero entonces dice que más adelante, avanzando en el programa, se encuentra con un problema que dice, tengo dos duraznos y 2 peras, ¿cuántas frutas tengo? Y el niño contesta, 2. 2 de cada uno. Exactamente, o sea, 2 tipos de fruta diferentes, ¿no? Pero eso es porque desde que el niño contestó que 3 plátanos eran 3 frutas y el profesor le dijo no, eso es solamente una fruta, el niño en el siguiente problema aplica su pensamiento y ya, o sea, ya empiezas a... Que es una aplicación que ahorita, por ejemplo, con lo que estamos viendo de la inteligencia artificial, va mucho en ejercitarse, el poder dar instrucciones completamente claras para que sean respondidas. Era lo que estábamos viendo con la inteligencia artificial. Tienes que darle una instrucción completamente clara, lo más clara posible, para que te dé un resultado satisfactorio. A preguntas claras, respuestas correctas. O sea que Terminator es como un niño, ¿o qué? Es como O que- sea, No, es como la inteligencia artificial. Pues es que la inteligencia artificial O también sea, te parte puede- de un también te pensamiento hubiera- muy parecido. Si es que también te hubiera podido responder 3 plátanos. Porque no le está diciendo más que dime 3 frutas. diferentes. Si ya le dices 3 frutas Exactamente. diferentes, bueno. La pregunta creo que sí no es si educar o no a la gente, sino más bien es ¿a quién educar? ¿A quién estás educando? ¿Y qué estás educando? O sea, Claro. ¿y para qué estás educando? Creo que- Ahí está. Creo que mucho es de para qué estás educando. Porque la educación puede ser mala o buena. O sea, hay educación mala, hay educación pésima. Digo, no sé cómo les habrá ido a Claro. todos los que fueron educados en el Tercer Reich, allá en Alemania, en Ajá. aquellos tiempos. Ajá. Pero esa educación, o sea, donde se hablaba incluso de la ciencia nazi, Ujú. o sea, era una ciencia completamente ideologizada. Imagínate una ciencia Sí. de la raza aria, de bla, todo ese rollo, De la todo, superioridad. de la superioridad, todo eso, porque ya eso se Porque era el tomaba, contexto. se tomaba como pensamiento científico, como- Conveniente para el poder. era conveniente para el poder. Y ahí creo que en la ideología, el otro día platicaba con Adriana acerca de una nota, un artículo que alguien escribió por ahí de Pablo Iriart en el Financiero acerca de educación. Y bueno, realmente le dije, oye, ¿tú qué piensas? Y la verdad yo no sabía qué pensar de todo lo que decía el cuate. Y donde hablaba pues de que que ahora la educación se estaba ideologizando. Ujú. Y dije yo, bueno, a ver, ¿se está ideologizando o cómo está el asunto? Pues resulta, ya después leyendo más cosas, después de todo lo que me respondiste, de todo lo que pude ver, pues me di cuenta que la educación siempre ha estado ideologizada. Lo que pasa es que está ideologizada hacia cosas que no nos dábamos cuenta, porque hay una manera de ver la ideología, según Eagleton, dice que hay veces que las más, viendo lo del materialismo histórico, Ujú. hablando de clase en el poder, la clase en el poder utiliza, el materialismo histórico sí es marxismo, pero no son ideas socialistas, pues es una herramienta de análisis básicamente. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, dice que la clase en el poder utiliza una serie de conceptos y un sistema de ideas y lo convierte en algo que puede ser cierto o puede ser falso. En este caso, si sabe que es falso, hay veces que la clase en el poder se hace la loca, saben que es mala, saben que lo que están poniendo es malo, pero de todas maneras lo permea y lo baja hacia las clases de las que se aprovechan. Y creo que durante muchos años hemos estado aprovechados, hemos sido Ideologizados. sí, pues, violados ideológicamente. O sea, creo que es muy fuerte la palabra, pero pues el cerebro nos lo han penetrado así completamente por intereses que ni siquiera son de nosotros. Ujú. Otras veces la clase del poder ni siquiera se alcanza a dar cuenta que lo que están diciendo es falso. Y ellos mismos se lo tragan. Así como Y lo repiten ellos mismos. como un presidente municipal o gobernador, no sé de qué cierto estado, que dijo que tenía un árbol como de 75 metros, ¿no? O de 100 metros de árbol de Navidad. Ah, ya. Sí, algo así. Algo así. Pero ellos mismos lo empiezan a creer, ¿no? Aquí Monaco Baranda nos dice, hay un ejemplo en Los Simpson donde según esto quitan varios libros y los profes no sabían qué hacer
y Liz empezó a aprender de las personas como el conserje Willy, por ejemplo, que Así según es. él decía cuánto mide el patio basándose en las entrañas de un cerdo. Digo, es muy caricaturizado, ¿no? Sí, pero pero bueno. es la unidad de medida del conserje, ¿no? Así es. Que en algún momento fueron las barras, los codos, las pies Así y las es, manos así y es, así los es. pulgares. Por Dice, ejemplo. dice Carlos Schroeder, la educación de Estado busca formar ciudadanos más que personas. Ahora, ¿qué? Yo, Ciudadanos más que personas. después de leer ese artículo y de preguntarme, ¿estuve ideologizado en mi educación? A mí hay algo que todavía me causa mucha emoción, es un acto cívico. Ok. No sé, hay gente que no le gustan, a mí me gustan mucho. Sí, por ejemplo, nuestra generación, bueno, El no sé nacionalismo. si tú te sientes como yo, la gente de mi generación para abajo no siente el valor de la bandera como lo sienten ustedes, por ejemplo. No, estoy completamente en desacuerdo. ¿Tú sí? Sí. ¿Sientes mucho amor por la bandera, Sí, claro. así como...? Y más que nada por haber vivido en otro país. Darte cuenta de cómo extrañas tu país cuando no vives en él, ¿no? Y de cómo una cultura que también tuve mi tiempo rebelde, decir, ay, ¿qué le vas a andar saludando un pedazo de tela, Yo también güey?" llegué a pensar lo mismo. Claro, Ajá. por supuesto, porque estás haciendo un pensamiento crítico, ¿no? De alguna manera estás buscando razones, motivos para hacerlo. Y no, o sea, a lo mejor no me levanto todos los lunes y voy y saludo a la bandera, güey, pero si veo la bandera ondeando, sí, la neta, sí digo, qué chingona está. Qué bonitas. O se te porque atraviesa, ¿no? se te atraviesa el acto cívico de alguna cosa. Yo, por ejemplo, se me atraviesa un acto cívico donde presenta a los soldados, llegaron a izar la bandera. Yo me quedo y saludo a la bandera y canto el himno como Dios me Sí, entiende, pero- ahora hay, te iba a comentar eso. nuevas generaciones que también están con banda de guerra y cosas de esas, Sí, que saben lo que pero están por ejemplo, representando, ¿no? a lo que iba, mi papá es de los que escucha el himno nacional, en donde quiera que esté, y se para. Dice que eso es lo que le enseñaron a él en la escuela. Yo no. Yo escucho el himno nacional y me encanta mi himno nacional, por supuesto, me fascina, es muy bonito. Habla de vergazos y de Exactamente, gente, es güey. un- Por eso me gusta. Como dice el meme, al final es un narcocorrido barroco, ¿no? Definitivamente. Del siglo XIX. Sí, habla de darse chingazos y balazos y cuanta cosa. Que si te Nada más pasas que de el verde verga, que con la cuerno y el R15. si te pasas de lanza, ya te la sabes, carnal. Bueno, Órale, así que no de te simple, venga el ¿no? extraño Si osar un enemigo. extraño enemigo, profanar en su Con sus suelo, plantas, en su planta, su suelo. Tu suelo. Exacto, es, o sea, al desgraciado enemigo que se le ocurra venir a poner un pie aquí Nos en lo esta cargamos, tierra, lo cargamos. le va a ir como en feria. Dime qué narcocorrido habla de esas cosas, ¿no? Y es que aparte también eso, ¿no? O sea, eso es otra cosa y creo que viene a colación. Si te están enseñando cosas, las tienes que utilizar en tu vida. Si no, no tienen para qué enseñártelas. Ahora, Muy buen punto. O sea, yo me acuerdo una vez en un partido de fútbol o no sé qué chingados estaban viendo en la televisión y sonó el himno nacional y yo me puse de pie y saludé. Y una de mis primas, bueno, ya no es mi prima, ella dice que ya no es, pues me vale verga. Pero esa señora me dijo, lo que estás haciendo es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque no está la bandera presente. Bueno, evidentemente esta señora no hace ni madres de su vida, entonces pues no le puedo pedir mucho más, pero, o sea, ese tipo de indicaciones, de eventos, de cosas que deben quedar marcadas en tu vida, tienden a ser tergiversadas o simplemente no las usas. pero a ver, aquí estás ideologizado, ¿no? O sea, eso es ideología. Es Por ideología. supuesto. Yo lo que quiero decir de todo esto que están diciendo es la escuela debe pensar qué vamos a enseñar, qué es lo que queremos y qué creemos que nuestros niños necesitan. Es decir, qué necesitamos como sociedad para tener un mundo mejor. O sea, ¿qué necesitamos? ¿Tú qué crees que sea más importante? ¿Empezar local o empezar grande? Digo, ahorita acabamos de decir sociedad. Creo que las dos cosas, porque estamos en un mundo que se rige por las dos cosas. Entonces, la globalización y o sea, sí es lo local, pero lo local está influido por lo global. Ok. O sea, estamos como en estratos, pero todos nos vemos influenciados. O sea, sí tenemos que reconocer lo local, pero vernos en lo mundial. O sea, es decir, no podemos hablar de la trata de blancas Ujú. pensando que es un problema de México.
Es un problema Claro. mundial. Pensando que nada más en Tlaxcala, ¿no? Claro, o sea, es un Tlaxcala no problema. existe. Ah, perdón. Ok, es un Sí. problema mundial. Entonces Claro. no podemos verlo como que son aquí, ya sabemos, los empresarios políticos que están involucrados en esto. Sí, No, y nada más claro, aquí. ya. no, claro, es toda una red internacional. Pero al hacer eso, ¿no estaríamos ideologizando también la educación de esa manera? Claro, tenemos que darnos cuenta, pues, cuáles son nuestros problemas, ¿no? O sea, piensen ustedes, ¿qué le enseñarían a los niños? Obviamente estamos hablando de el cuidado del medio ambiente, el bienestar del medio ambiente. Dependiendo de su edad también, El por supuesto. respeto entre nosotros, Claro. el respeto entre hombres y mujeres, el respeto entre las culturas, el respeto A la vida. a los animales, o sea, eso, por ejemplo, el cuidado, porque ¿quién cuida a los animales? La ¿Quién cuida a las higiene, plantas? por Dios, ¿Quién? Creo que el enséñales respeto- mucho eso, el huelen respeto a a los- chetos. El y- respeto a los animales Ahorita que se ha dado más Claro. ahora que antes, ¿no? Claro, como parte, Le vamos como a dar- no somos los superpoderosos, no somos los dueños del mundo, somos parte de este Parte mundo. de, sí. Nos integramos a ellos, los árboles tienen vida, los hongos, el micelo, o sea, creo que la ciencia ha desarrollado y se ha combinado, por ejemplo, ahora que entendemos un poco más la yoga, que parecía como un rollo marihuano, ¿no? ¿La qué? La yoga, por ejemplo, que... les voy a decir por qué. Les voy a decir por qué. Porque se han hecho estudios en el cerebro de cómo la meditación puede ayudar Sí. a tener otro tipo de control en tus emociones. Incluso ayuda a aumentar la pituitaria y ¿Y por porque qué- cambias ¿Y por qué, biológicamente. por qué esas filosofías orientales no estaban estudiadas por Claro, la ciencia? porque era el pensamiento eurocéntrico. Porque Entonces- la educación tenía que estar y la ciencia tenía que estar en manos de la religión. Así fuera la católica, la cristiana, la musulmana, la religión era la que imperaba, pues era esa, ¿no? ¿Hace cuántos años? Y era el paradigma, Todavía como soy. dijiste tú. Claro. Claro. Por eso, ¿Qué? ¿qué? Que nomás porque no te enseñen religión en la escuela no quiere decir que por eso no estemos influenciados por la religión. Claro, Somos una cultura católica. Yo ¡Cañón! no soy católico, pero mi cultura es católica. totalmente. Y la diva también. Y la tuya también. Sí, claro. Tu cultura es católica. Mi cultura sí, pero- Pero bueno, esos son los paradigmas que existen y que entonces con esto que decías, Toño, de pensar críticamente, incluso la ciencia la tenemos que pensar críticamente, porque la ciencia no La es ciencia no es fomenta el neutral, pensamiento crítico. claro, y no es neutral, o sea, está en función de los paradigmas existentes y los paradigmas, como dijo Kuhn, van cambiando, incluso algunos científicos bueno, Kuhn menciona cómo los científicos se burlaron de los mismos colegas al hacer un artículo que era súper chafa, pero como tenía el nombre de ellos que eran súper importantes, se los aceptaron y el paper era una cochinada. Entonces se dan cuenta cómo la subjetividad en la ciencia existe. Entonces incluso la ciencia la tenemos que criticar. Alguna vez aquí hablamos de Jacobo Greenberg, ¿no? Que es un científico mexicano y tiene libros, literatura narrativa, tiene estudios bien pasados de lanza que la neta no los entiendo ni poquito, pero el hecho de que se haya ido a estudiar transfusiones de órganos con Pachita y que se haya interesado por el simple hecho de situaciones más místicas, ya lo catalogan como es que un científico lo fue a estudiar, entonces es real, ¿no? Y no es precisamente eso, también hay que cuestionar a la ciencia en aspectos, a los científicos hay que cuestionarlos, a Iván hay que cuestionarlo para que se motive el muchacho y aprenda más. Así como No, Iván Pero es que me la motiva ciencia a no mí, puede ¿no? tener otro acercamiento más que el pensamiento crítico. O sea que le damos la razón a esta chica que publicó alguna vez en Facebook que dice, Eso, totalmente. ¿ustedes creen que porque algo está comprobado por la ciencia, Es nomás por verdad. eso es verdad? Ajá. Así es. Y aparte no sabes si es verdad aún o todavía es verdad. Tú, El otro día mandaste algo de que me acuerdo que decía que pues sí, lo das por hecho a un conocimiento científico, pero tú no sabes si el hongo ese del que dabas por hecho las cosas ya cambió. Sí, ya mutó, ya cambió. Ya y mutó, ahí- la levadura ya no es la que era antes, entonces todo lo que sabías de las levaduras ya está empezando a ponerse en duda. Y ahí es donde yo creo que hay No- que no hay empezar a certero. cuestionar. Tú desde adentro, y se lo pregunto a usted, se lo pregunto a aquel señor, no, también tú y tú también, porque dimos clases todos aquí. Pero les pregunto Perdón. puntualmente, nosotros como alguna vez docentes o maestros, ¿cómo creen que debería de iniciar ese cambio para una mejor sociedad?
Empiezo... Empiezo por ahí. Ok, porque todavía no lo he pensado. No. Adelante, por favor. Sí, yo tampoco pregunto a todo el mundo. a ver. Tiene ganas de contestar. Yo creo que, como decían hace rato, tenemos que estar enfocados hacia dónde vamos. ¿Para qué estamos educando gente en la escuela? O sea, las estás educando para que terminen la universidad. ¿Qué quieres de ese universitario? Para empezar, ¿para qué lo quieres? Totalmente. ¿Para qué quieres ese doctor? ¿Para qué quieres ese ingeniero? ¿Para qué quieres ese arquitecto? Porque ahorita, yo creo que es una crítica que muchos tenemos de parte de la universidad, es, por ejemplo, ¿cuántos contadores está sacando al año? ¿Hay trabajo para todos ellos? ¿Realmente se posicionan en trabajos que les den esa calidad de vida que ellos esperan obtener gracias a la carrera? En primer lugar, tenemos que preguntarnos eso. En segundo lugar, ¿cómo nos va a beneficiar el que ellos obtengan esos trabajos? ¿Los contadores? Por ejemplo, los Hablando contadores. de... Gracias, contadores. Jorge, tú sabes que te amo, güey. Bueno, ahora, para poderlos ir formando a lo largo del tiempo, es donde vienen estas preguntas, que por eso surgió el tema del día de hoy. Si me permites hablarlo de lo que nos compartiste el día de ayer, ¿por qué en la India no están queriendo enseñar ya la tabla periódica de los No, es elementos? que no la ¿no? quieren enseñar, o sea, la están... O bueno, la están removiendo como parte del sistema para educativo. enseñarla después. Y es justamente para, como decían, ¿para qué me va a mí de qué me sirve que estos alumnos sepan la tabla periódica si al final no hay un beneficio, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿de qué me sirve que el niño sepa que el oro se llama aurum bueno, El símbolo químico el es símbolo químico es AU, que es el aurum? ¿De qué me sirve? Mira, Iván te va a decir una cosa y yo te voy a decir otra. Yo te voy a decir tan sencillo que le puedes incentivar a ese niño la curiosidad y puede darse cuenta que mañana quiere ser químico. Ok, un niño, ¿cuántos más? Con ese eso, tienes. pero es que O sea, exacto, tú pero estás tienes que diciendo saber- con ese, no. Tienes un grupo de niños. Pues sí, pero tú tienes que darles desde el principio todas las herramientas para que aprendan la mayor parte de las ciencias y de las ciencias sociales y de las ciencias O duras, sea, tú para quieres que ellos puedan elegir, una educación ellos puedan especializada. discernir qué es lo que No, quieren. al contrario. Estamos siendo muy especializados en esas cosas. Y estamos enfocados en esas cosas. Por ejemplo, te voy a decir una cosa. Es muy común escuchar a gente... verga, esto se va a poner chido. Sí. Bueno, No, es muy común escuchar a gente adulta criticar a nuestro sistema educativo actual. Y decir, es que los niños de antes sí sabían que se celebraba el 5 de febrero. Y yo siempre les pregunto, ¿y de qué sirve que lo sepan? Estaban ideologizados para otras cosas. Exacto. ¿De qué No sirve sepa que qué un todavía, pero bueno. niño sepa que el 5 de febrero es el aniversario de la Constitución si no sabe qué dice la Constitución? Para empezar. Y no me vengas Si no con tiene- que la ley es la ley. Si no, Exacto. si no le están garantizando su educación. Para empezar. Para empezar. Que la educación dice que es laica, gratuita y obligatoria cuando llegas a la escuela y te cobran cuotas. Pero no sabe. Pero resulta que las cuotas son para poder darle función a la escuela, Claro. porque ya no hay apoyos de Pero parte del gobierno Nunca hacia ha la habido, escuela. Nunca ha habido. Nunca ha habido, exactamente. Tú vas a una escuela que está realmente, a la que le está llegando el recurso del gobierno, y resulta que por el recurso que le están dando no tiene agua, no tiene papel, no tiene jabón, no tiene quien le limpie, o sea, dice, Nada. no marches, entonces tengo que buscar mis propios métodos para poderlo dar, pero aún así no falta el padre de familia que viene y te dice, es que en la Constitución dice que la escuela es gratuita. Y no falta del alumno que te rompe el material. Pinche Cintia, te odio. Eres la hija del diablo. Entonces yo creo No que lo sí va a ver es, porque no hay internet allá. sí es importante entender cuáles son... Hola, Cintia. Te odiamos todos, Cintia. Perdón, no puedo No decir sabemos eso. por qué, Perdón. pero... Ok, pero bueno. Es importante que nosotros entendamos para qué funciona la Estaba educación que muy estamos tenso, dando. tenía Sí, que sacar perdón. una tontería. Es decir, ¿para qué vamos a usar esta educación? Eso es lo más importante. ¿Para qué? ¿Cuál va a ser el enfoque de nuestros alumnos? Ahora, no nos podemos poner de lado de como lo hacen ciertos, ¿cómo se llaman? Modelos educativos mundiales, donde dices, oye, este alumno tiene habilidades artísticas, lo vamos a ir enfocando para allá. Este alumno tiene habilidades sociales, lo vamos a ir enfocando para allá. ¿No le gusta?
Pero No le gusta, pero tiene las habilidades, para allá se va. Pero no tiene que ser así. No, exacto, Tiene no, que ver- pues Tiene No, que pero ver- te digo, no podemos llegar a eso. No. ¿Dónde queda tu...? Pero por eso tienes que darle todo el muestrario de todas las ciencias y todas las ciencias sociales y todo el arte y todas las cosas ahí va, tiene un punto. para que el alumno diga, mira, ya probé todo esto, ya sé de todo esto, tengo que saber de todo esto, me descubro y digo, me voy por aquí. Sí. Voy a combinar el arte van a- con esto. Ahora sí, voy a hacer esto proctólogo, con güey. esto. Pero por ejemplo, no es para que te presenten la música y te digan, esto es la música, y a la hora de la hora te digan, no la entendiste, estás reprobado, güey. O sea, esas son cosas que también de repente no estamos entendiendo que están funcionando mal en nuestro sistema. Es que no va por ahí. Exacto, no va tiene por que ahí. ver, tiene que ver, sí, tenemos que formar alumnos, que voy con mi punto, alumnos con un pensamiento crítico para la vida, o sea, para todo, que tengan un análisis, que se pregunten todo, pero no nada más que se pregunten y duden de lo que le están diciendo, sino que lo busquen las respuestas ellos por sus propios métodos y entonces puedan llegar ellos a una conclusión. ¿Por qué? Porque a los alumnos de ahorita, que bueno, yo ya tengo 1 año y medio sin dar clases, los alumnos de ahora quieren todo rápido, a ver, dámelo ya aquí en la respuesta aquí, no me la sé, la busco en Google, no me la sé, la busco ya rápido. Y a mí para eso Y está bien. No, claro, está bien. te voy a decir una cosa. No, porque es para pasar el examen. Escúchame, te voy a decir algo que probable, exacto, ahí es donde viene esto. Así es. Estamos, a ver, tú como adulto, ¿para qué usas el teléfono? Para babosadas. No, Toño, a ver, pero espera. No, espérame, pero es que no va para ahí. Tú te estás brincando, No, es que te estás justamente buscando lo que me un estás pedazo diciendo es que te lo estás enorme. buscando como adulto, güey. Ajá. Espérame, a un niño No. le tienes que incentivar el hecho de que desarrolle problemas y encuentre soluciones. Ajá. No puede encontrar una solución aquí porque no va a desarrollar Oye, A ver, ni siquiera. yo te voy a decir una imagínate. cosa y lo dijimos la vez pasada, yo no sé hacer divisiones de 2 cifras y no necesito saber hacerlo. No manches, ya me voy, güey. No puede ser. Espérate, No puede ser. No necesito No, Te vas a saber quedar hacerlo. solo. Te vas a quedar solo por Te no van a saber. pedir Pero el es que- divorcio. pero es que Escucha, mira, escucha. una Ojalá mujer- te dejen, ojalá te deje tu esposa. Imagínate un niño, una niña que diga, se me Gané, tapó el baño, gané eso. ¿cómo lo destapo? No tengo luz, ¿qué necesito hacer? Está como el comercial, hay un video de esos de parodias, no me acuerdo, Backdoor se llama, que está el niño, el chavito que se acaba de mudar solo a un departamento y llega y le habla al plomero y le dice, oye güey, pues es que no funciona mi El tarja lavatrastes. lavatrastes". Mi lavatrastes. Y le dice, ¿por qué? No Pues se es lavan. que no sé qué pasa, o sea, yo Pongo llego, los trastes ahí pongo los trastes y ahí siguen sucios. y siguen sucios. Y dice, ¿pero por qué? Pues es que yo en casa de mamá iba a poner los trastes ahí y después de un rato pues ya estaban limpios. Aparecían limpios. Claro, a ver, yo lo que voy es, tú como adulto ocupas el teléfono para todo. Ajá. Ajá, bueno, tú sabes que los niños lo van a utilizar para todo. Viene escucha. Pero no. Ellos vienen a ser esta generación que va a utilizar la tecnología de una manera mayor a la de nosotros, ¿ok? Entonces, ¿por qué no encaminas a los niños a que aprendan a utilizar la tecnología Así es. para solucionar sus problemas? Porque yo también lo hago. A ver, muy Sí, diferente. es muy diferente. a ver, como tú dices, ¿cómo destapo un baño? Ok, si no sé hacerlo, a mí no me pasa nada si lo busco en YouTube y me encuentro un tutorial de cómo hacerlo, por más estúpido que sea. ¿Cómo voy a encaminar a los niños a que lo hagan también? Porque es la manera en la que lo van a hacer ellos después. Sí, pero es diferente a que te den las respuestas, Ajá. a que busques la Oye, solución. tú por de un ejemplo dices, problema. oye, Así matas el pensamiento crítico, el estar buscando nada más, oye, ¿cuál es esto? Sí. Y responder por Ajá. responder. Nada Sí, más por ejemplo, encontrar la respuesta nada más para ponerla en el hay examen. un divulgador científico muy famoso, Neil deGrasse Tyson, yo creo que sí, claro, lo conocen. Él dice, Ahí sí. Es un señor de un meme. es un meme muy viejo por si se lo preguntaban. bueno, Sí. ese señor, en muchas de sus pláticas, él es conocido por, Iván. estaba teniendo pesadillas. Focus, y- focus, Sí, focus. perdón. Concéntrate. Él se ha hecho muy famoso porque todas sus pláticas, generalmente para niños, para adolescentes, son muy buenas y tienen respuestas muy ingeniosas. Y algo de lo que él habla es, tú en el aula de clases, bueno, yo estuve en varios de sus cursos que vi en línea, en uno de ellos habla, cuando estás hablando de ciencia con los niños y te pregunten algo que no sepas tal vez o que sí sepas, si no lo sabes, no es buscarlo luego en Google, no es buscarlo luego en los libros, no es buscarlo luego en la teoría.
trata de inferirlo, trata de ver, bueno, vamos a preguntarnos, ok, si el sol, o sea, da un ejemplo de astronomía, y entonces se ponen a tratar de resolver el problema con el conocimiento que ya tienen todos. ¿Ah? Y entonces tratar de buscar una respuesta ahí, y bueno, ya dice, bueno, ya si después de una hora no lo encuentran, pues ya te metes a Google, pero ya estuviste desarrollando ese pensamiento crítico y esa manera de estar buscando con el conocimiento que uno ya tiene, una respuesta o una solución a tu problema. No vas a ser astrofísico, pero vas a ver cuántos planetas hay. Ajá. Yo ahí sí difiero mucho de ti, de verdad. Pues No. eso, a mí me parece que eso está bien porque es un diálogo socrático y les enseñas a los niños Es un método socrático, a fin de a cuentas. estar cuestionándose las cosas, pero la ciencia se desarrolla a partir de preguntas que se generan con base en lo que ya se construyó. Entonces, si tú quieres enseñar a los niños cómo se genera la ciencia, tienes que decir, ok, ¿cuáles son las dudas? ¿Son estas? ¿Qué creen ustedes? Ok, vamos a revisar, porque ya hay muchas personas, nos apoyamos en hombros de grandes gigantes, entonces ya hay muchas personas que han estudiado esto no es nuevo, esto no se te ocurrió a ti, vamos a checarlo, vamos a ver qué dicen, y de ahí entonces partimos. En el caso, eso es, por ejemplo, enseñarles lo que es cómo se construye la ciencia. Claro. Entonces, así como otra, Y saber que hay una respuesta, ¿no? que También. además, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a experimentar. Claro. En la escuela, pues poco experimentamos, más bien hacemos modelos, pero vamos a experimentar, y entonces en la experimentación y en el análisis de los datos podemos seguir con el diálogo socrático. Oigan, fíjense lo que estamos encontrando y por qué. Y entonces estamos desarrollando estas habilidades científicas que son importantísimas para los chicos, pero para entender la ciencia, cómo se construye la ciencia, porque si no nada más lo que aprendemos es que si el sol es una estrella que emite bla bla bla, o sea, no, lo que queremos desarrollar es ese pensamiento científico, esa forma de producir el conocimiento. Sí, ahora, yo en lo que estoy de acuerdo es que también debe haber conocimiento que se tiene que ir. ¿De qué te sirve saber cuánto mide el sol? Pero sí me sirve saber ¿Para qué sirve? para qué sirve el sol, ¿no? O sea, ¿para qué lo puedo ¿Qué utilizar? pasaría si no estuviera? Ajá, yo me acuerdo cuando estaba más chico, le pregunté a una prima que era más grande, si deja de existir el sol, ¿qué pasa? Y me dijo, nada, hay luces en la calle. Ay, qué lindo. Evidentemente, bueno, éramos niños, teníamos Claro. 17 años. Ah, bueno, estaba chica. Pero sí, o sea, y eso es algo de lo que me acuerdo muy comúnmente, ¿no? O sea, de que digo, no mames, güey, imagínate que ella controlara el mundo, güey, o sea, el universo, güey. Pues, es que no te vayas tan lejos, güey. Hay algunos políticos de un pueblo bananero que dijeron que para qué las energías solares, porque en la noche no hay sol, Ya, y sí, para como- qué el eólico, porque luego no hay viento. No hay ahí. Mira, creo que O puedes parar al COVID con estampitas. con estampitas. hay cosas inverosímiles, pero el otro día fue un plomero a la casa. Y en eso salieron unas viudas negras, ahí unas arañas de veras. Sí. Y Las piedras de... no es viudas negras, arañas de veras. Estaban de- Entomológicamente hablando, Estaban de luto. estaban de luto. Y salieron las viudas y todo el asunto. Y decía, ay, son peligrosas. Y le digo, mire, venga para que vea. Ya le enseñé, me gustan mucho las arañas, las insectos. Las arácnidas reales. Yo Los sé- insectos, de los arácnidos. No, pero perdón, Sí, no son con la viuda insectos, negra. son arácnidos. Las arácnidas. Entonces, le digo, no, mire, pues este asunto está así, si le pica, pasa esto, y generalmente son animales muy huidizos, Sí. muy sensibles, Sí, corren se luego, esconden. luego. Sí, sí. Se esconden. Y dice, y los alacranes esos son malos, ¿verdad? Le digo, no, le digo, pues es que no son malos. Es como cualquier ser humano, si Pican, mientras no ajá. lo chingues no te va a dar la lata. Pero lo que me dijo el plomero, ya un señor de casi 60 años, con su hijo que iba a ayudarle ahí, dice, pero es que ¿a poco no sale el alacrán así de que, ay, tengo un chingo de ganas de picar, voy a picarle a ese señor? Y entonces el alacrán se lanza contra el señor, porque lo vio y dijo, lo quiero picar. O sea, Sí, qué bonito. ¿qué diablos? ¿Por dónde pasó ese señor, pues? Yo Definitivamente por un campo de alacranes, no porque seguía vivo, güey. estoy seguro que no nos está viendo. Por la vida, Por- por bueno. lo social. Doctora Adriana, se nos acaba el tiempo como siempre. Pero nos deja una pregunta Tere Gallegos. A ver. Dice, ¿qué sucederá en el pensamiento de los niños si se dejara de lado la ciencia? ¿Cuáles serían los retos de los docentes? Uy. No, bueno, no puedes dejar de lado la No ciencia. se puede. No la puedes dejar de lado la ciencia y no se deja de lado. Pero hay que enseñarla diferente.
hay que enseñar, como les decía, cómo se construye. Y creo que la otra parte es que los niños, ayudan a agarrar el celular, los niños tienen acceso a esto y no se los vamos a quitar. Lo malo es que no lo leen bien, ni lo leen con crítica. Y hay una serie de cochinados, o sea, aquí está blanco y rosa y hay grises y matices en todo. ¿Qué tenemos que hacer como escuela? Enseñarles a usar a usarlo y a usarlo bien. Porque no podemos decir, no, a ver, no lo responda, no esto. No, sí, órale, pero esto no es lo único. Tienes que consultar unas 3 páginas más y a estos autores porque esto que está aquí no es suficiente. Eso es enseñar ciencia. Entonces, y enseñarlo con esto. Y enseñarles a que no se metan en la pornografía y enseñarles o que si se meten, que aprendan, ¿no? ¿Qué es lo que van a encontrar? Sí, ¿no? Y cuáles son las redes y qué es lo que pasa con esa gente que está ahí, cómo la utilizan, cómo la matan y qué cosas tan terribles está pasando con Y hay esto. documentales de eso, entonces también podríamos para ahí traspolarlo, ¿no? ¿Quieres ver esto? Mira, ve este documental. Así es. Que no me acuerdo cómo se llama. ¿Tú lo viste? El de Pornhub. Nada más que no me acuerdo cómo se llama el documental, que está buenísimo, lo recomiendo. Es un documental de Pornhub que habla precisamente de cómo se hace la pornografía. Entonces te quedas pensando un ratito si quieres seguir consumiéndola, pero bueno. Hasta el fondo. Y entonces no podemos dejar la ciencia, claro, pero la ciencia es una forma de conocer y también hay otros saberes, los saberes que han sido invisibilizados porque la ciencia está en el poder. Y entonces esa es la que ha marcado qué es lo que se aprende, pero hay otros saberes que ahora se están analizando desde la ciencia o desde otra situación para poderles dar el valor. Entonces el hecho de que sea verdad ahorita no quiere decir que realmente sea una verdad, o sea, es lo que ha estado aceptado por la comunidad científica y que tal vez puede llegar a otro paradigma que lo echa abajo. Entonces no se puede dejar que lo reforme o que lo cambie. No se puede dejar, pero hay que verlo con crítica a los conocimientos y a enseñarles a los niños a argumentar, a criticar y sobre todo a leer nuestro contexto y ver cómo podemos actuar de manera más activa realmente como colectivo. En individual no, esto que nos han enseñado en individual no sirve. Todas las luchas se han logrado, o más bien los derechos, las justicias, todo se ha conseguido gracias a lo colectivo, a lo individual no. Entonces, bueno, eso es lo que yo diría respecto a tu pregunta. Pues, gracias. Yo lo que digo que tiene que seguir habiendo, tiene que haber una tensión muy grande entre la educación, la ciencia y la política. O sea, hay que tensionar eso, hay que jalar de todos los hilos que haya, porque la educación no existe, o sea, la educación sin ideología nunca va a existir, jamás ha existido. Yo alguna vez pensé que mi ideología, más bien mi educación había sido sin ideología, y la de ahora no. Ya cuando te ves en los honores a la bandera dices cosita, idiota, ¿no? Porque hay cosas en las ideologías donde hasta mueres por eso. Sí. Hasta mueres por eso. Claro. Sí, en el cielo te prometen 72 vidas. Ajá. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que se hayan divertido tanto como nosotros. Doctora Adriana, muchas gracias por haber venido. Te esperamos para una segunda, tercera y cuarta y quinta, sexta parte. Es que la educación da para muchísimos episodios, lejos, yo creo. Sobre todo los que no estamos educados. Sobre todo los que... Pero sí, te esperamos para una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Para seguir debatiendo este camino que yo creo que no vamos a llegar a ninguna conclusión, pero es parte de todo, ¿no? Es parte de todo, ¿no? Y al final del día, pues usted también allá en casa, cuestiónese y cuestione a la gente. Hay veces que una persona por ser científica cree que tiene la verdad en la mano y te dice, no, las gotas esas no sirven, güey, a pesar de que sean de plantas, pero ponte tantita manzanilla en esa perrilla y verás cómo se te quita. Ya saben de qué estoy hablando, de un señor que parece un limón. Pero muchísimas gracias, Peloy, por haber participado con nosotros. Gracias, mi estimado Toño. Gracias, Pepe Noje. Ponte manzanilla. Gracias, Camote. Gracias, doctora Adriana, muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes que nos estuvieron viendo. ¿Algo que anunciar, algo que decir? Tomen sombre de agave. Peloy, serenatas para los papás, algo No, ahora no, a ver. No, qué bueno, porque claro, porque aquí igualdad no hay. No hay, siempre somos... Mira, Desde ya ya. van 2 años, 3 años dos. que hago lo de las videoseries para papás y la verdad es que... Regalen Ni herramientas. una, Sí. A ni cualquier una. papá le gusta la herramienta. O sea, en 3 años... Lo ni que una. se haga es un buen año. Mientras se conecta la luz llega está chingón.
Bueno, señoras y señores, muchísimas. Hasta el micromotor del dentista les puede regalar. Sí, güey. Un set de desarmadores. Algo le vas a encontrar de beneficio, ¿eh? Pero bueno, señoras y señores, muchísimas gracias entonces por el favor de su atención. Nos estamos viendo el próximo jueves con un tema que todavía no decidimos, pero que muy probablemente... Ah, no es cierto, El próximo jueves, los huertos urbanos. No era lo de el equinoccio de verano. Espérenme, Híjole. espérenme, no, No, porque... porque Cae vamos en a ve- Leo. Es que cae en 20, Madre cae en santa, el mero 22, sí, el el 22 vamos a hablar de equinoccio. El 29 Está viene bien. una dermatóloga desde España, la volamos, bueno, la vamos a volar desde España, señores. ¡Salud! 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 Ya estaré ya. Y ahora no fue Iván. Y ahora no fue Iván, pero la vamos a traer, va a estar el 29 y el día 6 con nosotros, la volamos desde allá, desde Salud. Ahí se las mando. Y bueno, ahí estaremos hablando de dermatología, así que usted váyase checando toda la piel y vea qué le vamos a preguntar. Señoras y señores, muchas gracias. Gracias. Y hasta la Adiós. próxima. Adiós. Dios. ¿Qué tenía que ser aquí? Ah, sí. Bye. 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 ¿Ya se fueron? Sí.